Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar acerca de la historia de la botánica. Junto a mis compañeras Ana María Ocampo, Mariana Cucha, Lina María Rojas y quien les habla, Jefferson Monsalve. Historia de la botánica. La historia de la botánica es la exposición y narración de las ideas, investigaciones y obras relacionadas con la descripción, clasificación, funcionamiento, distribución y relaciones de los organismos pertenecientes a los reinos Fungi, Chromista y Plantae a través de los diferentes periodos históricos. Desde la antigüedad, el estudio de los vegetales se ha abordado con dos aproximaciones bastante diferentes, la teórica y la utilitaria. Desde el primer punto de vista, al que se denomina botánica pura, la ciencia de las plantas se erigió por sus propios méritos como una parte integral de la biología. Desde una concepción utilitaria, por otro lado, la denominada botánica aplicada era concebida como una disciplina subsidiaria de la medicina o de la agronomía. En los diferentes periodos de su evolución, una u otra aproximación ha predominado, si bien en sus orígenes, que datan del siglo VIII a.C., la aproximación fue aplicada la preponderante. La botánica, como muchas otras ciencias, alcanzó la primera expresión definida de sus principios y problemas en la Grecia clásica, y posteriormente continuó su desarrollo durante la época del Imperio Romano. Teofrasto, discípulo de Aristóteles y considerado el padre de la botánica, legó dos obras importantes que se suelen señalar como el origen de esta ciencia: de historia plantarum, historia de las plantas, y sobre las causas de las plantas. Tras la caída del imperio en el siglo V, todas las conquistas alcanzadas en la antigüedad clásica tuvieron que redescubrirse a partir del siglo XII, por perderse o ignorarse buena parte de ellas durante la Baja Edad Media. La tradición conservadora de la Iglesia y la labor de contadas personalidades hicieron avanzar, aunque muy lentamente, el conocimiento de los vegetales durante este periodo. En los siglos XV y XVI, la botánica se desarrolló como una disciplina científica, separada de la herboristería y de la medicina. Si bien continuó contribuyendo a ambas, diversos factores permitieron el desarrollo y progreso de la botánica durante estos siglos: la invención de la imprenta, la aparición del papel para elaboración de los herbarios y el desarrollo de los jardines botánicos. Todo ello unido al desarrollo del arte y ciencia de la navegación, que permitió la realización de expediciones botánicas. Todos estos factores conjuntamente supusieron un incremento notable en el número de las especies conocidas y permitieron la difusión del conocimiento local o regional a una escala internacional. Impulsada por las obras de Galileo, Kepler, Placón y Descartes, en el siglo XVII se originó la ciencia moderna, debido a la creciente necesidad de los naturalistas europeos de incrementar ideas e información. Se comenzaron a fundar las primeras academias científicas. Joachim Julius fue el primer científico que combinó una mentalidad entrenada en la filosofía con observaciones exactas de las plantas. Tenía la habilidad de definir los términos con exactitud y, por ende, de reducir el uso de términos vagos o arbitrarios en la sistemática. Se le consideraba el fundador del lenguaje científico, el que fue desarrollado más tarde por el inglés John Ray y perfeccionado por el sueco Carlos Linneo. Edad antigua. Debido a su empleo como alimento, vestimenta y cura para las enfermedades, la utilización de las plantas es una de las actividades humanas que ha dejado registros históricos más antiguos. Los primeros provienen del siglo VIII a.C. y se hallan consignados en una tablilla asiria conservada en el Museo Británico, que muestra dos columnas de nombres en sus dos lados, los cuales enumeran no menos de 61 nombres en acadio de las plantas cultivadas en los jardines de Merodach Badam. La columna 1 de la tablilla se inicia con el ajo, seguido por la cebolla y el puerro. Luego menciona la lechuga, el pepino y el rábano, y más tarde continúa con los restantes tipos de plantas comestibles, forrajeras, de condimento, medicinales y ornamentales que se cultivaban por entonces en Mesopotamia.
En la antigua China, Shennong, también conocido como el emperador de los 5 granos, fue un emperador y héroe cultural que vivió hace 5000 años y es considerado como el padre de la agricultura china. Shennong enseñó a su gente el cultivo de los cereales como fuente de alimento con el fin de evitar la caza de animales. No obstante, el primer texto específicamente relacionado con la botánica del que se tenga registro fue su Pen Chao Ching, la farmacopea clásica de Tzu, y toda la evidencia indica que fue escrito durante la época en que vivió Confucio o poco después. La utilización de las plantas es una de las actividades humanas que han dejado registros históricos más antiguos y esta proviene del siglo VIII a.C. La ciencia de las plantas, como muchas otras, tuvo la primera impresión definida de sus principios y problemas en la Grecia clásica. Posteriormente fue el Imperio Romano quien continuó su desarrollo. Entre todas las figuras de esta época destacan Aristóteles, Teófrasto, Plinio el Viejo y Dioscórides. Aristóteles, 384 y 322 a.C., recopiló una valiosa información sobre especímenes vegetales y animales de la mayor parte del mundo entonces conocido, dividiendo las plantas en dos grupos, plantas con flores y plantas sin flores, incluyendo en este último los helechos, los musgos, las hepáticas, los hongos y las algas observadas hasta entonces. Un primer interés científico por las plantas, o más bien filosófico, se encuentra en la obra del griego Empedocles de Agrigento, entre 490 y 430 a.C. El representante más conocido de la escuela pitagórica explicó que las plantas no solo tienen alma, sino también alguna forma de sentido común, porque, por mucho que se le impida, insiste en su intención y crecen hacia la luz. Empedocles también señaló que el cuerpo de una planta no forma un todo integrado, como el de un animal, sino que parece como si cada parte viviera y creciera por su cuenta. Actualmente se expresa la misma idea en términos de desarrollo abierto o indeterminado. Teófrasto, entre 372 y 287 a.C., fue discípulo de Aristóteles y heredó de él la dirección del Liceo. Además de su biblioteca, Teófrasto legó dos obras importantes que suelen señalar como el origen de la botánica como ciencia: la Historia de Plantum, acerca de la historia de las plantas, y de Causis Plantus, sobre las causas de las plantas. La obra de Teófrasto es el más importante sobre el tema de toda la Antigua y la Edad Media. En la primera de ellas, compuesta por 17 monografías, se describieron 480 especies, muchos de ellos y cuyos nombres, tales como Crataegus, Deuterus, Asparagus, Narcissus, entre otros, se conservan en la actualidad. Teófrasto establece una clasificación de las plantas en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas que, aunque muy artificial, tuvo una gran difusión y se le considera como la primera clasificación artificial. En esta obra se diferencia incluso entre las hierbas de las plantas anuales, bienales y perennes. En The Causis Plantarum, Teófrasto delineó los conceptos de hipogenia, perigenia y epigenia, es decir, la idea de que las flores se pueden clasificar de acuerdo con la posición relativa del ovario respecto de las demás piezas florales. Además, embusó la diferencia entre las plantas monocotiledoneas y dicotiledóneas e incluyó una lista descriptiva de las plantas medicinales. Teófrasto reconoció además la diferencia entre distintos tejidos vegetales y desarrolló ideas básicas sobre varios tipos de reproducción asexual y sexual, conceptos que desafortunadamente no tuvo en cuenta su clasificación. Los romanos abordaron
todo con un sentido más práctico, menos emparentado con la ciencia pura que con la ingeniería o la ciencia aplicada. Ejemplo de este carácter práctico es la Enciclopedia de Plinio el Viejo, entre 23 y 79, Historia Natural, obra voluminosa de la que se conoce 37 libros, estando los volúmenes 12 al 27 dedicados a las plantas. Es un amplio compendio de hechos y fantasías sobre los seres vivos en la que a veces se confunde lo real con lo ficticio. La misma orientación práctica animó a la obra de Dioscórides entre 40 y 90 a.C., médico griego al servicio del ejército imperial romano, cuya obra de materia médica está dedicada, con su título alude a la herboristería y tuvo una gran influencia en esta obra de reconocimiento hasta el año 1600. De materia médica, en sus libros 3 y 4 detalla observaciones de 600 plantas a las que se las clasifica de acuerdo con sus propiedades farmacológicas, consiguiendo reconocer grupos naturales de plantas tales como las liviadas y las umbríferas. Aunque sus descripciones son muy concisas, se trata de un importante trabajo en el que se reúne todo el saber fitoterapéutico de la época y cuya influencia dominó hasta el Renacimiento. Se estima que aproximadamente entre 1300 y 1400 especies de plantas se conocían en la época del Imperio Romano. Jardín botánico. El jardín botánico fue creado por José Celestino Mutis en 1783 en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino. Un jardín botánico es un terreno en el que se cultiva plantas para mirar la clasificación y ponerles nombre, características ambientales, modalidad de siembra, si es hondo o ancho, depende. También donde miran o descubren detalladamente sus rasgos típicos y para dibujarlas y guardarlas para mirar después de un largo tiempo si han evolucionado o cómo han cambiado. La botánica en la Edad Media. La botánica en la Edad Media prácticamente desaparece, limitándose en el estudio del mundo vegetal a la descripción de las plantas con valor medicinal. Todas las conquistas alcanzadas en la antigüedad clásica debieron ser redescubiertas a partir del siglo XII por perderse o ignorarse buena parte de ellas durante la Baja Edad Media, tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Durante la Edad Media se debe señalar la gran importancia que tuvieron los árabes, que dominaron en aquellas épocas, pues gran parte fue del occidente. También existió un biólogo que se consideraba el fundador de la botánica árabe, debido a su obra, la cual se llamó Libro de Plantas, en la cual se reseñan al menos 637 especies de plantas y se discute el desarrollo vegetal desde la germinación hasta la senescencia, descubriendo las fases del crecimiento y la producción de flores y frutos. También Teóstrafo se involucra con la obra llamada Historia Plantarum como un punto de referencia durante varios siglos y fue ampliada aproximadamente en el año 1200 por Giovanni Bodedo, quien agregó comentarios y dibujos. En ese mismo siglo, el biólogo Andalusi desarrolló un método científico para la botánica, introduciendo técnicas empíricas y experimentales para las pruebas y descripciones de hierbas medicinales, separando la información no verificada de aquella respaldada pues por las observaciones y la experimentación. Tuvo un alumno el cual escribió una enciclopedia farmacéutica, el libro recopilatorio de medicinas y productos alimenticios simples, en la que escribieron 1400 especies de plantas, alimentos y drogas, 300 de los cuales eran descubrimientos propios. Su obra fue traducida al latín y tuvo una gran influencia en el desarrollo de los biólogos y pues más o menos eso fue lo que hizo él. Por otra parte, ya viene el herbario medieval. Los estudios de las plantas
y del periodo manuscrito. Los estudiosos consideraban útil ilustrar sus escritos para hacerlos más inteligibles, y con este fin incorporaron en sus textos ilustraciones coloreadas. Por otra parte, aquellos autores que renunciaban a incorporar ilustraciones en sus textos, pues corroboraron que sus descripciones textuales eran incapaces de describir las plantas con suficiente fidelidad, pues como para que pudieran ser reconocidas. Y las mismas plantas recibían nombres diferentes en los distintos lugares y demás. El lenguaje botánico no estaba desarrollado, de ahí que finalmente muchos autores renunciaran también a describir las plantas y se contentaran con enumerar todos, pues los nombres que conocían de cada planta, así como las dolencias humanas, se puede decir, para las que resultaban beneficiosas. La botánica en el Renacimiento. El Renacimiento supuso una revolución en el mundo de las ciencias, pues se emprendió el estudio minucioso del universo material y de la naturaleza humana por medio de hipótesis y experimentos que se esperaban conducesen a la novedad y al cambio. Diversos factores contribuyeron al desarrollo y progreso de la botánica: la invención de la imprenta, la aparición del papel para la elaboración de los herbarios y el desarrollo de los jardines botánicos. El primero fue el de Padua, en 1545. Factores todos que conjuntamente supusieron un incremento notable en el número de plantas conocidas, todo ello unido al desarrollo del arte y ciencia de la navegación que permitió la realización de expediciones botánicas. El texto de Dioscórides no fue nunca olvidado, sino copiado y a veces comentado o ampliado durante la Edad Media y el Renacimiento, no solo en Europa, sino también en el mundo islámico. La primera versión impresa es de 1478, pero a partir de 1516 se sucedieron numerosas ediciones ilustradas y comentadas, entre las que destacan la italiana de Andrea Mattioli, probablemente la que más contribuyó a la difusión de la obra de Dioscórides, o la edición española de Andrés Laguna. En el siglo XVI se fundaron en el norte de Italia los primeros jardines botánicos, el estudio empírico de las plantas de cada país y de las exóticas, traídas por los exploradores europeos y cultivadas en los jardines, comenzó de nuevo, y empezaron a publicarse tratados y catálogos que ya no se limitaban a reproducir o simplemente comentar la obra de los antiguos, sino que comprobaba la insuficiencia de los catálogos antiguos, buscaban obtener y presentar un conocimiento lo más exhaustivo posible de la diversidad de las plantas. El esquema clasificatorio siguió siendo en este periodo deudor del de Teofrasto. A comienzos del siglo XVI, un grupo de botánicos centroeuropeos se interesaron particularmente por las cualidades curativas de las plantas y se esforzaron en dibujar y describir con fidelidad las plantas que crecían en su tierra natal, que publicaron en libros sobre hierbas o herbarios, por lo que se les conoce como herboristas. Estos herbarios, que contenían un listado y descripción de numerosas hierbas, sus propiedades y virtudes particularmente referidas a su utilización como plantas medicinales, tuvieron la virtud de suplementar y más tarde reemplazar el conocimiento transmitido oralmente. Los primeros herbarios de este tipo provenían solamente información sobre las propiedades medicinales reales o imaginarias de un grupo de plantas. Con el correr del tiempo, tales herbarios fueron incluyendo un mayor número de especies, muchas de ellas carentes de valor medicinal, pero con ciertas características inusuales u ornamentales. El número de copias de estos herbarios manuscritos debe haber sido bastante limitado. La invención de la imprenta no solo permitió multiplicar la cantidad de estas obras, sino también la reproducción de dibujos con mayor calidad que la de sus predecesores. El primero de los herbarios que se escribió en Europa, en este periodo en el que, si bien se utilizaba como base la indiscutible autoridad científica de materia médica de Dioscórides, se fueron añadiendo en forma progresiva descripciones de nuevas plantas de las regiones en las que los autores vivían. Fue Herbarium vivae icones del herborista Otto Brunfels, publicado en Estrasburgo en 1530. Conjuntamente con Jerome Bock
y Leonard Fuchs. Otto Brumfels es considerado uno de los tres padres de la botánica alemana. La obra Kräuterbuch, nuevo libro de hierbas, publicado en 1539, de Jerome Bock, también conocido como Hieronymus Tragus, ha sido reconocida no solo por sus descripciones de plantas, sino también como una fuente del idioma alemán, tal como se hablaba en el siglo XVI. La primera edición de su obra carecía de ilustraciones, ya que Tragus no podía afrontar su costo. Para compensar la falta de representaciones visuales de las plantas, Bock describió cada espécimen clara y minuciosamente en el alemán vernáculo, hablado por la gente en vez del latín usualmente utilizado en estas obras. Asimismo, en lugar de seguir a Dioscórides, como era tradicional, desarrolló su propio sistema de clasificación de las 700 plantas que componían su libro. La obra de historia Stirpion Commentarii Insignes, comentarios notables acerca de la historia de las plantas, 1542, de Leonard Fuchs, no se llegó a completar, pero sí la traducción alemana Neo Kräuterbuch, nuevo libro de hierbas, 1543, en la que se dedican varias páginas a un glosario terminológico botánico y se describen 500 especies. Edad moderna. En el siglo XVII fue el del nacimiento de la ciencia moderna impulsada por la obra de Galileo, Kepler, Bacon y Descartes, debido a que la necesidad de intercambiar ideas e información entre los naturalistas europeos fue creciendo. Se comenzaron a fundar las primeras academias científicas, como la italiana Accademia dei Lincei, fundada en 1603, y la británica Royal Society en 1660, o la Academia de las Ciencias francesas, Academia des Sciences, en 1666. Joachim, filósofo, matemático y naturalista alemán, fue de las principales figuras de la ciencia del siglo XVII. Sus obras, Dososcopia, 1662, aparecieron después de su muerte, gracias a sus alumnos. Jungius fue el primer científico alemán que combinó una mentalidad entrenada en la filosofía con observaciones exactas de las plantas. Tenía la habilidad de definir los términos con exactitud y, por ende, de reducir el uso de términos vagos o arbitrarios en la sistemática. Se le consideraba el fundador del lenguaje científico y el que desarrolló más tarde por John Ray y perfeccionado por Carlos Linneo. Si las plantas no son clasificadas como especies definidas y los géneros no son organizados como un método preciso, sino el capricho de uno u otro hombre, el estudio de las plantas será entonces interminable. Los caracteres que se escogen para distinguir como espinas, color, aroma, gusto, valor medicinal, hábitat, periodo de floración, como así también el número de flores y frutos no poseen continuidad y no proveen argumentos para distinguir entre especies. El trabajo más importante de sistemática vegetal en el siglo XVII fue la Historia Generalis Plantarum, Historia General de las Plantas, del inglés John Ray. Ray adoptó la terminología creada por Junnis y fue el primer científico en utilizar los caracteres reproductivos de las plantas, aquellos asociados a la morfología floral, como base de su sistema de clasificación. Ray intentó una primera clasificación natural de las plantas y expuso su metodología en 3 obras: Métodos Plantarum Nova, 1682, el primer volumen de Historias Plantarum, 1686, y en Methodus Emendata, 1703. En esta última obra, Ray estableció 6 reglas que adoptaron parte de los principios fundamentales de la sistemática vegetal hasta nuestros días. Las 6 reglas que estableció Ray son: la primera, los nombres de las plantas no deben ser cambiados para evitar confusiones y errores. La segunda, las características deben ser exactamente definidas, por lo que significa que aquellas basadas en las relaciones relativas, como la altura, deben ser evitadas. La tercera, las características deben ser fácilmente detectadas por cualquier persona. Cuarto, los grupos que están aceptados por casi todos los botánicos deben ser mantenidos.
Quinto, debe cuidarse que las plantas que se hallan relacionadas no sean separadas y que las que son diferentes no sean unidas. Sexto, las características no deberían incrementarse en números sin necesidad, solo las necesarias para hacer una clasificación confiable. La importancia de la botánica para la ingeniería agroecológica básicamente es el estudio de las plantas, donde podemos apreciar la morfología, taxonomía, sistemática y organografía, ya que con estos conceptos claros podemos tener una idea clara de las plantas que podemos usar en un determinado lugar, buscando el mejoramiento y fortalecimiento de la capa vegetal del suelo.